Hola, buenas tardes, cordial saludo para todos. Mi nombre es Sharif Pasión García, estudiante de la Universidad del Magdalena. En este espacio, mis compañeras y yo les estaremos hablando acerca de la estimación, asignación, topificación de los riesgos en el contrato estatal. Este es un tema fundamental dentro de la contratación pública, ya que la correcta gestión de los riesgos nos va a permitir garantizar el éxito de los contratos y la protección de los intereses públicos. Para comenzar, primeramente yo les estaré abordando acerca del tema qué son los riesgos en un contrato estatal. Los riesgos son todos aquellos eventos a futuros o eventos inciertos que pueden afectar al cumplimiento del contrato, tanto el tiempo, el costo o la calidad. Estos pueden tener diferentes orígenes. Orígenes como cuáles, orígenes técnicos, económicos, ambientales, jurídicos o sociales. Y se pueden presentar en cualquier etapa del proceso contractual. Por ejemplo, un riesgo técnico podría ser un error en los estudios previos, uno jurídico, un cambio normativo que afecta a la ejecución del contrato claramente, y uno ambiental, Dios no lo quiera, puede ser una catástrofe. Identificar estos riesgos desde la etapa precontractual es la clave para una adecuada planeación. Esto no solamente va a permitir prevenir los conflictos entre las partes, sino que también va a ayudar de una manera eficiente a distribuirla de manera justa las responsabilidades, evitando que unas partes trabajen más que otras o que ninguna asuma ninguna carga y que nada sea desproporcional. La importancia de la gestión de los riesgos en la contratación estatal y la correcta gestión de los riesgos va a mejorar la planificación, la ejecución y la finalización de los contratos estatales. También va a contribuir a la eficiencia del gasto público, la transparencia, la confianza en los procesos contractuales. Aquí es importante resaltar la Ley 80 de 1993, que más adelante le estarán hablando. El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública establece la obligación de identificar, valorar y asignar los riesgos desde la etapa precontractual. Esto implica que las entidades deben analizar los posibles escenarios de riesgo y definir quién debe asumirlos, bajo el principio de que los riesgos deben ser asumidos por la parte que esté en mejores condiciones de gestionarlos o soportarlos. Los dejo con mi compañera quienes hablarán más acerca. La estimación de riesgos en la contratación estatal es un proceso fundamental que busca identificar, evaluar y gestionar los riesgos que pueden afectar la ejecución y cumplimiento de un contrato público, considerando no solo la naturaleza del proyecto, sino también su entorno jurídico, económico, social y judicial, así como las experiencias previas en proyectos similares. Los aspectos claves de la estimación de riesgos en contratación estatal son: naturaleza del proyecto y contexto. Se analiza el objeto del contrato, su complejidad técnica, condiciones geográficas y sectoriales y la capacidad institucional para su ejecución. Además, se evalúa el entorno socioambiental y político que puede influir en el desarrollo del proyecto, incluyendo posibles cambios normativos o conflictos sociales que representen riesgos externos. El entorno jurídico, económico, social y judicial. Se revisa la estabilidad y la claridad del marco jurídico aplicable, así como posibles contingencias legales o judiciales que puedan impactar el contrato. En el ámbito económico, si consideran factores como inflación, tasas de riesgos financieros, también se incorporan factores sociales y políticos que podrían afectar la aceptación y ejecución del proyecto. Los antecedentes y lecciones aprendidas. Se recopilan experiencias y reportes de proyectos similares, tanto propios como de otras entidades, para identificar riesgos recurrentes y su impacto. Esta revisión permite fundamentar la estimación con base en evidencia real y buenas prácticas sectoriales. La quinta sería la evaluación de probabilidad y severidad del impacto. Cada riesgo se evalúa en función de la probabilidad de ocurrencia, desde raro hasta casi cierto, y el impacto tanto económico como los sobrecostos, pérdidas, también cualitativo, como afectación reputacional, incumplimiento de objetivos. La combinación de todos estos factores permite asignar una valoración que prioriza los riesgos y orienta las estrategias de mitigación. Este análisis debe ser realizado por un equipo interdisciplinario para asegurar una aproximación realista y alineada con la planificación contractual. Y por último, la asignación y tratamiento de riesgos. Una vez valorados los riesgos, se asignan a la parte que mejor pueda gestionarlos, ya sea la entidad estatal o el contratista. Las estrategias incluyen evitar el riesgo, transferirlo, por ejemplo, mediante garantías o seguros,
aceptarlo cuando no sea posible, mitigarlo o reducir su probabilidad de impacto mediante cláusulas contractuales, controles de calidad y planes de contingencia. La implementación efectiva del plan de tratamiento es crucial para el éxito del contrato. En conclusión, la estimación de riesgos en la contratación estatal es un proceso riguroso y multidimensional que integra el análisis del proyecto, su entorno jurídico, económico, social y judicial y la experiencia previa en proyectos similares. Evaluar la probabilidad y severidad del impacto de los riesgos permite priorizarlos y definir mecanismos claros para su gestión, lo que contribuye a la transparencia, eficacia y sostenibilidad de los contratos públicos, protegiendo los recursos del Estado y minimizando posibles contingencias. La asignación de riesgos es el proceso mediante el cual se identifican, se analizan y se asignan los posibles riesgos que pueda tener la ejecución de un contrato estatal. Estos riesgos se dividen entre los involucrados, que son el contratista y la entidad. El proceso para la asignación de riesgo es el siguiente. 1. Identificar. Se identifican los tipos de riesgos que se puedan presentar en la ejecución. Pueden ser internos o externos. Los internos pueden ser problemas con la entidad o el contratista, o los externos que pueden ser sociales, naturales, culturales, etc. El segundo es analizar. Se analizan qué probabilidades tiene ese riesgo de presentarse en la ejecución del contrato. Todo esto por medio de matrices de riesgo. El tercero es la asignación. Se le asigna el riesgo a cada involucrado dependiendo de su capacidad para gestionar o mitigar ese riesgo. El cuarto es la mitigación. Se buscan formas de evitar lo mayor posible que se produzca este riesgo en la ejecución de los contratos estatales. Puede ser por medio de diferentes tipos de procedimientos como la compra de seguros. Existen tres principios claves para la asignación de riesgos y son los siguientes. 1. Quien mejor pueda gestionarlo debe asumirlo. La parte encargada de un riesgo debe hacerse responsable de ese riesgo, ya que es la más capacitada para solucionarlo o mitigarlo. El segundo, la entidad pública no debe trasladar todos los riesgos al contratista ni viceversa. Es como un 50-50, cada quien se va a encargar del riesgo que le corresponde si en dado caso se llega a presentar y sin dejarle todo el peso a la otra parte. La asignación debe constar expresamente en los pliegos de condiciones y el contrato. Este es el tercer punto y es muy importante porque todo debe estar constatado en los contratos que se hacen antes de comenzar el contrato estatal. Dos ejemplos pueden ser los siguientes. Riesgo del orden público. Por ejemplo, este por lo general lo solucionan la entidad. Y riesgos por obra de mano o por construcción, por problemas de construcción, por lo general lo asumen el contratista. Mis compañeras va a seguir explicándoles los siguientes temas. Tipificación de riesgos en los contratos estatales. La tipificación de riesgos en los contratos estatales se basa en identificar, describir, clasificar los posibles acontecimientos que pueden afectar el cumplimiento, pues la calidad, el costo o el tiempo de ejecución del contrato público. ¿Esto qué significa? Significa que cuando el Estado celebra un contrato, por ejemplo, a la hora de construir una carretera o prestar un servicio, pueden surgir situaciones imprevistas que afecten su desarrollo, como por ejemplo cambios en el clima, lluvias intensas, pues aumentos en el precio de los materiales, retrasos en la entrega de los permisos, también las fallas técnicas o errores de estudios previos. La tipificación de riesgos en los contratos estatales, como mencioné anteriormente, consiste en identificar los riesgos que podrían afectar el contrato, en clasificarlos según su naturaleza y también en asignarlos. Estos se clasifican en distintas formas, dependiendo de su naturaleza, origen o quién los asume. Entonces,
según su naturaleza. Los riesgos técnicos, relacionados más que todo con el diseño, la construcción o la ejecución del objeto contractual. Por ejemplo, fallas en los planes, errores constructivos, uso de tecnología inadecuada, también los riesgos económicos o financieros, que estos involucran variaciones en precios, tasas de cambio, inflación o financiación. Ejemplo, pues el aumento del acero durante la obra. Están los riesgos jurídicos. Estos derivan de cambios normativos, legales o contractuales que afectan el contrato. Ejemplo, una nueva ley ambiental que impide continuar con la obra. También están los riesgos ambientales o naturales, relacionados con fenómenos climáticos o del entorno natural, como los terremotos, inundaciones o deslizamientos, entre otros. Los riesgos sociales o de orden público, asociados con protestas, conflictos sociales o inseguridad que impidan la ejecución de la obra. Un ejemplo es el bloqueo de las comunidades en las carreteras, pues. También están según su origen o previsibilidad. Los riesgos previsibles son aquellos que pueden anticipar razonablemente, como las lluvias en temporada húmeda, y los riesgos imprevisibles, que son difíciles de anticipar al momento de firmar el contrato, como la pandemia, una guerra o un colapso. Están también según la parte que los asume. Los riesgos del contratista, ejemplo, errores del diseño, mala planificación. Los riesgos de la entidad estatal también es otro, que son las demoras en licencias que deben expedir una autoridad estatal. Y por último están los riesgos compartidos, como los retrasos por condiciones climáticas imprevistas que exigen ajustes conjuntos. Base normativa sobre la gestión de riesgos en la contratación pública en Colombia. La gestión de riesgos en la contratación estatal en Colombia se fundamenta en un marco normativo robusto, conformado por leyes, decretos y directrices técnicas. A continuación les voy a resumir los principales lineamientos y obligaciones derivados de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las directrices de Colombia Compra Eficiente. Empecemos por la Ley 80 de 1993. Esta ley establece un estatuto general de contratación de la administración pública. Si bien no desarrolla explícitamente un sistema de gestión de riesgos, sí impone a las entidades estatales la obligación de adoptar medidas para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras durante la ejecución contractual, así como exigir garantías para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la calidad de bienes y servicios adquiridos entre sus artículos relevantes. Entre esos artículos relevantes, ahí tenemos el numeral 19 del artículo 25, que obliga a exigir garantías de cumplimiento, que cubren los riesgos asociados a la ejecución contractual. También tenemos el artículo 40, que dispone que los contratos deben contener estipulaciones que aseguren un equilibrio económico financiero. Por otro lado tenemos la Ley 1150 de 2007, que introduce medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación pública, modificando la Ley 80 de 1993, que fue la que mencionamos anteriormente. Su parte clave en gestión de riesgos está en el artículo 4, que exige que los pliegos de condiciones incluyan la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, o solo los riesgos previsibles, es decir, aquellos que razonablemente pueden esperarse en condiciones normales, deben ser estimados y asignados. El objetivo es que el contratista pueda incorporar estos riesgos en su estructura de costos, evitando trasladar riesgos imprevisibles que encarecieran injustificadamente los contratos. También tenemos el Decreto 1087 de 2015, que compila y reglamenta normas del sector administrativo de planeación nacional, incluyendo disposiciones sobre la gestión de riesgos en la contratación estatal. Si bien el resultado no detalla artículos específicos, en la práctica
el decreto fundamenta el decreto refuerza la necesidad de que las entidades públicas implementen sistemas de administración de riesgos y además cumplan con las obligaciones de identificación y manejo de riesgos contractuales, en línea con la Ley 1150 de 2007. Por último, encontramos las directrices de Colombia Compra Eficiente, con las siglas CCE, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, ha desarrollado manuales y metodologías para la gestión de riesgos en la contratación pública. El lineamiento con estándares internacionales como la norma ISO 31000. El manual metodológico del Sistema de Administración de Riesgos de la CCE establece fases para la gestión integral de riesgos, establecer el contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación, consulta, monitoreo y seguimiento. También propone una estructura de líneas de defensa para la gestión de riesgos con roles y responsabilidades claras para la identificación, reporte y control de los riesgos en los procesos contractuales. También recomienda ejercicios de autoevaluación, revisión periódica de controles y reportes de materializados, integrando la gestión de riesgos en toda la cadena de valor de contratación pública. Bueno, para finalizar, es fundamental recordar que una adecuada estimación, tipificación y asignación de riesgos en el contrato estatal garantiza procesos más eficientes, transparentes y equitativos para todas las partes involucradas. Muchas gracias por tu atención y esperamos les haya gustado. Chaito.